Buenas tardes, Oscura. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Alexandra Escobar. Hoy estamos con un tema muy importante que es el tema de generación del cannabis medicinal. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Por una parte, tenemos a Alejandra Infante, más conocida en el bajo mundo como CC. Ella es miembro del plan y colectivo de pacientes y es cofundadora de Merak. Y por otra parte tenemos a Carolina Cuervo, que también es cofundadora de Merak. Con estas dos personas vamos a tener nuestro live de hoy. Por favor, cualquier pregunta que tengan, la dejan en nuestros comentarios. Yo estoy tras bambalinas porque estamos teniendo inconvenientes con mi red y estoy apareciendo como en modo Matrix. Entonces yo estaré aquí detrás de ustedes leyendo los comentarios y preguntándoles. Muchachas, buenas noches. Las dejo para que se presenten. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Como nos presentaste, bueno, soy CC de Meraki. Gracias por la invitación. Hoy estoy con alguien muy especial, con Carito. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias Ale, gracias Alex y Ale o Ale y CC por sus lindas palabras. Sí, hoy va a ser una charla muy importante porque Aleja es nuestra cultivadora estrella y no solo de cannabis, sino sabe de muchos temas, entonces aprovechen esta charla, absorban todo el conocimiento que ella nos puede brindar porque sabe muchísimo del tema. Bueno, gracias, Caro. Las dejo con estas dos muchachas y yo voy a salir de la transmisión. Estoy tras bambalinas recibiendo sus comentarios. Chicas, todo suyo el envío. Gracias. Bueno, esta invitación se hace para que hablemos de un tema muy importante que hemos venido hablando, que es acerca del cannabis medicinal, pero lo vamos a trabajar desde un aspecto básico. En Meraki estamos haciendo unos ciclos donde estamos dando cápsulas desde lo más básico para conocer acerca del cannabis medicinal hasta actividades como en vivos donde hacemos ciclos de aprendizajes básicos acerca de la planta. Entonces, este es un espacio donde vamos a tocar el tema de manera muy, muy básica. Nosotros desde el ABC, como decimos, el ABC del cannabis. Entonces bueno, primero para acercarnos y un poquito al tema y saber qué es el cannabis medicinal, tenemos que saber qué es una planta. Y como planta, pues ella tiene sus propiedades naturales que contienen mucha medicina, propiedades medicinales de gran importancia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber acerca de ella, que es una planta y que de ella, de sus propiedades, es que trabajamos la parte medicinal. Pues las personas que se quieran acercar a la planta y tratarla. También es importante saber que no es solo ella está la planta femenina y está la planta masculina. Y las dos tienen propiedades muy importantes, ¿sí? Pero de donde se toma las propiedades que escuchamos siempre, como las propiedades medicinales están en la planta hembra. Entonces, es importante diferenciarla. En la planta macho también nos da una flor, pero es totalmente distinta a la flor de la planta hembra. La planta macho nos permite obtener de ella el polen para poder, con la planta hembra, generar semillas y así prolongar la genética de estas especies. Entonces,
he ahí lo importante de entender que en esta planta podemos, si nosotros nos acercamos a sembrarla, nos puede salir o femenina o masculina y las dos nos van a dar propiedades muy importantes, ¿sí? También es importante saber, esos son, vamos a hablar acá como de los temas que en ocasiones escuchamos y es importante como acercarnos a ellos. Entonces, por ejemplo, si nos dicen como no, tenemos productos medicinales de cannabis, vamos a saber que pues esas propiedades las van a tomar de la planta hembra, ¿sí? También es importante que se puede consumir tanto de manera cruda, ¿sí? Porque ya hay muchos estudios donde resaltan las propiedades de la planta en consumo crudo, ¿sí? Con, con sus componentes y eso también nos va a traer beneficios, pero también se procesa a nivel de la conservación de la flor en un estado ya maduro y bajo unos procesos, la extracción de las propiedades de la planta y de ahí, por ejemplo, podemos escuchar los aceites, los limentos, las cremas para uso tópico, también la parte cosmética, ¿cierto? Entonces es ya del procesamiento de la cosecha o el fruto de la planta cannabis. Entonces eso es importante que sepamos dónde puede venir. Pues esos extractos también es importante que de ella se utiliza casi que a totalidad todo de ella. ¿Por qué? Porque si ustedes han escuchado ahorita, por ejemplo, están muy en la parte industrial, están trabajando mucho el tema del cáñamo, ¿sí? Para los textiles, para la parte de construcción. Entonces, miren que también hay del tallo, de las raíces, de la hoja, por ejemplo, de la hoja se puede tomar, hacer test sin tanto porcentaje de componentes de la planta, pero sí aprovechando sus nutrientes o hacerlo en jugos verdes, crudo y ya en un estado de maduración. Entonces ella se puede aprovechar de manera muy completa, por eso decimos que es una planta que nos enseña bastante acerca de ella. Ahora bien, también es muy importante saber que en qué presentaciones se puede uno acercar al cannabis medicinal. Hay muchas presentaciones y dependiendo, digamos, de la necesidad del paciente, ¿cierto? O de la necesidad de la persona que vaya a hacer uso acerca del cannabis medicinal, pues será el medio de la forma como se va a utilizar. Entonces, hay muchos testimonios hoy en día donde podemos ver que personas con movimientos involuntarios muchas veces necesitan pues tener métodos de accesibilidad o de consumo pues mucho más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, hay personas que vaporizan para que estos movimientos involuntarios que no les permiten desplazarse o moverse de manera libre, entonces, digamos, a través de un vaporizador medicinal, pues pueden tener una vía mucho más rápida para aprovechar esas propiedades del cannabis y que haga efecto de manera más rápida para estos diagnósticos, por ejemplo. También conocemos las gotitas. Las gotas se toman por lo general sublinguales. Hay distintas presentaciones, gotas en aceite, en base de aceites o en base de alcohol, pues propio para el consumo. También se pueden, mira, ahí Caro nos está mostrando el aceite, la forma, la forma en que se puede consumir, una de las formas. También
se ha visto en distintas partes del mundo que ya están haciendo otras formas para acceder a ello, como los supositorios, como ya vemos las cremas, hay champús, hay hasta labiales, cosméticos. Entonces vemos que hay una gama también hoy en día en el mercado, muy importante de consumo medicinal de la planta. También hay gomitas. Hay gomitas para, por ejemplo, hay niños que dentro de su tratamiento con el cannabis, lo complementan con gomas, con una dosis controlada según pues, los laboratorios que lo producen. Entonces, aquí ya pasamos, digamos, después de escuchar un poquito y los invitamos siempre a investigar, a mirar más allá, que de ustedes salga como esa investigación en el mercado, qué es lo que más les puede beneficiar a su medida. También es importante y fundamental la calidad del producto que ustedes van a obtener, porque es para medicina. Entonces es importante mirar los distintos laboratorios que los producen, la calidad, mirar también, conocer de otros testimonios cómo les ha ido con esos productos, porque eso es lo fundamental en todo proceso, que cada proceso de producción de un producto pues sea lo más idóneo, pues para que genere los resultados que se requieren. Entonces es una suma desde su cosecha, su producción y ya la distribución. Entonces es muy importante que investiguen, que en los grupos sociales que a veces se empiezan a conocer, escuchar con qué les ha ido bien, en qué laboratorios, en qué forma pueden consumirlo. Entonces, digamos, está la libertad en cada uno de las personas que se quieran acercar e investigar todo este tema en el lugar donde se encuentran, porque según entiendo acá, nos visitan de distintas partes. Entonces, nosotros de Meraki siempre recomendamos la calidad, porque al final es para tu salud. Si lo vas a consumir tanto para la salud como recreacionalmente, se debe mirar la calidad de todo proceso. ¿Sí? Por eso también es muy importante el acercarse al autocultivo, al conocerla, mirar cuáles son los procesos de la planta, y así no sea para que uno produzca su propia medicina, sí identificar la importancia de cada proceso de cosecha de la planta, ¿sí? Si nosotros no sabemos cuál delicado son cada uno de los procesos del crecimiento de la planta, pues es difícil como valorar qué tan importante es que sea la calidad del producto que yo adopte para mi salud, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de mirar, así como cuando nosotros nos comemos las cosas, hay tomates o hay verduras o hay productos de la tierra que le echan un montón de, de químicos para que nazcan más grandes, con más sustancia, con muchas cosas más, quizás llamativos a la vista, pero en salud. Sí, igual los alimentos se alimentan de esos químicos que le echan, y al final eso es lo que estamos comiendo. Lo mismo puede pasar con este proceso del cannabis. No sabemos, ¿cierto?, qué productos le echan para que la cosecha, pues, dé los resultados que requiere. Entonces es muy importante saber que cada uno de los procesos de la planta deben ser lo más orgánicos posibles, los más cuidados, tener todos los cuidados en cada proceso. Por ejemplo, bueno, ya se llega a la hora de la cosecha, pero entonces a la hora de conservar el producto, cómo lo manejan,
cómo lo secan, cómo lo extraen, ¿cierto? Y aparte de eso, también es muy importante saber que cuando nos acercamos al cannabis medicinal, nos vamos a encontrar con un ratio, ¿sí? Es la cantidad de los componentes que puede tener ese medicamento. Entonces, por lo general se habla del THC y el CBD, ¿sí? Uno es lo primero que uno escucha como en componente, los componentes principales del cannabis, así hablemoslos como a término general. Entonces, allí es cuando nosotros, pues, ya empezamos a entender que eso es, que pueden haber distintos tipos de medicamentos según la planta, porque cada planta me va, como eso es algo tan básico, ¿sí? Porque hablar de cannabis, como ven, es una gama muy amplia. Pero digamos, dentro del cannabis hay muchas clases de plantas y cada planta nos puede traer mayor o menor porcentaje de una propiedad de los cannabinoides que se llaman. Eh, pero no los quiero complicar con nombres ni nada. Entonces, digamos que la planta tiene unos componentes principales, aunque ella tiene muchos componentes y todos son muy importantes. Cada uno de estos componentes, dependiendo de la genética de la planta, puede variar. Y la combinación, digamos, de estos componentes de la planta, según el cambio porcentual de cada uno de ellos, pues me va a aportar más para ciertos diagnósticos. Nosotros estamos ahorita, hoy en el canal de Amigos Púrpura, donde se maneja pues socialmente el tema de la epilepsia. Y como saben, dentro del diagnóstico de la epilepsia, por ejemplo, los medicamentos dependen de la persona y hay también una gama de medicamentos que tratan ciertas características de la epilepsia. Entonces, lo mismo sucede con el cannabis. En el cannabis hay distintas gamas, ¿sí?, de genéticas que me brindan esas necesidades según también las necesidades de la persona que va a consumir el medicamento. Entonces, miren que hay muchos elementos cuando nos acercamos al cannabis medicinal a tener en cuenta. Pero lo primordial siempre es la calidad de saber dónde se consigue o dónde o cómo lo van a utilizar o de dónde lo van a utilizar, porque es para nuestra salud y no sabemos si esa planta fue cosechada correctamente, si los procesos fueron cuidadosos. Les voy a dar un ejemplo. Una planta que yo trabajé desde pequeña, la hice crecer, llegué a cosecha, pero no cuidé un proceso y se me llenó de un hongo, por ejemplo, sin darme cuenta. Y yo la cosecho, la seco, hago todo el proceso y obtengo ya mi cosecha preparada y lista para una extracción. Pero en ese proceso, por ejemplo, no descuidé un proceso y sin darme cuenta, pues cogió un hongo. Pues ese hongo se va a transmitir a la hora que hagas el extracto y te lo puedes estar consumiendo. Hay cosas que uno quizás desde afuera no entiende, como por qué la importancia de la calidad por esto mismo, ¿sí? Entonces miren que hay muchos factores dentro de un proceso de producción que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que tener con los mejores estándares de calidad, sumamente cuidadoso, con unos conocimientos y una experiencia importante. También es fundamental tratar de saber que ese medicamento que yo voy a conseguir siempre es el mismo, porque también, digamos, si me están
hay un productor que me puede facilitar el aceite, pero esa persona, por ejemplo, eh, tiene varias plantas, pero no tiene como un estándar de, 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 de plantas, entonces cada vez que vaya a hacer un extracto, eso va a ser diferente, ¿sí? Y entonces puede que una vez sí me sirvió más, pero después no tuvo el mismo efecto. Entonces, miren que son distintos factores que juegan a la hora de escoger dónde vamos a utilizar, de dónde vamos a utilizar el cannabis. Por eso es eh, también debido a todas las restricciones que hay hoy en día acerca de este tema, pues no hay como unas facilidades acerca de esto, pero por eso, digamos, muchos pacientes cuando encuentran un producto muy bueno de cannabis, entre ellos empiezan a hablar, a recomendar, a decir a mí me sirvió, a mí no me sirvió y se empiezan a acercar y como Caro en cada relato nos ha hablado de su experiencia con Dani, ella como mamá, enfrentarse a buscar un medicamento para Dani, la importancia de la calidad y la efectividad que tuvo ese medicamento en Dani, ¿cierto? Entonces, ella porque lo supo por otro papito y así por otro papito, entonces, o mamita, o bueno, familia. Entonces, por eso es muy importante, digamos, ser como cuidadoso de de qué calidad queremos nuestra medicina. También es importante saber, y Caro siempre nos lo dice, bajo el testimonio de Dani, que esto es un tratamiento, entonces no me sirve hoy tomar unas goticas y ya mañana se me olvidó, me las vuelvo a tomar en la siguiente semana y así. No, debe haber una constancia porque así como tú, bajo tu diagnóstico, tienes un tratamiento, y lo empiezas a seguir, pues cuando empieces con el cannabis también tienes que seguir con ese tratamiento. Nosotros no somos médicos, nosotros no, somos personas normales, hablando de temas normales, que a través de testimonios, a través de trabajo con pacientes, de experiencias, hemos podido ver digamos, todo lo que el cannabis medicinal pues ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Eh, y bueno, aquí estoy invitada para hablar como de esos detalles que cuando nos acercamos al cannabis medicinal nos podemos encontrar. Entonces, les hablé de las vías las vías para utilizar el cannabis medicinal, que bueno, lo encontramos en la parte cosmética, cremas como tópicos, ¿no? Eh, también en gotas, como nos mostró Carita ahorita, hay supositorios, hay también gotas, extractos a base de alcohol. Y bueno, hay muchísimas clases para el consumo. De hecho, creo que también hay cápsulas, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Canadá está muy adelantado el tema del cannabis medicinal y allá pues ya hay muchos laboratorios que lo presentan en distintas presentaciones, perdón la redundancia. Entonces ahí pueden ver también, mirando un poco en Google, cuáles son las distintas presentaciones de uso del cannabis hoy en día. Entonces hay un sinnúmero, lo que les decía el otro día, hay gomitas, que eso me parece súper interesante porque esas gotas tienen, hay laboratorios donde esas gotas tienen exactamente la cantidad por laboratorio, el ratio que tiene, altas en CBD para un niño, o sea, me parece que es súper, súper interesante esas presentaciones que son aún más amigables a raíz de estos años de investigación y bueno, como todo ese proceso de apertura que ha tenido. Aleja, Dime. vamos a poner a Carito para que nos muestre algunos de los productos de los cuales tú estás hablando. Claro que sí.
Listo. Hola, pero un momentico, aquí la profesional es Aleja, sino que atendiendo pues a lo que Aleja nos está hablando pues de la diversidad de productos de cannabis que hay en el mercado, pues nosotros queríamos mostrarle los que tenemos. Bueno, los primeros fueron las goticas sublinguales, esas son las que toma Dani, esta es la fórmula magistral que toma mi hijo, hecha por Tani Colectivo de Pacientes. Pero también, bueno, me perdonan, pero es que ya se va a acabar. Esto es tópico, esto es una crema. Entonces, eso es todo lo que Aleja nos estaba mostrando. Les voy a mostrar un cannabis hecho de cáñamo, que alguna vez Dani fue lo que intentamos tomar, pero pues no le funcionó porque realmente esto es como para epilepsias un poco más severas, como tipo Dravet y esas cosas, pero este es el aceite que es de cáñamo. ¿Es eso? Esta es otra de las presentaciones que existe pues del cannabis. Existen también los linimentos, esto también es tópico. Y este spray antiinflamatorio, esto también es tópico, nada de esto es para tomar. Y bueno, algo que a mí me ha parecido bueno y hablo a modo personal, yo he intentado para el tema de la ansiedad y de pronto pues el encierro pues en el que estamos confinados, he intentado vapear, no encontré el extracto, pero para que se los quería mostrar, pero no lo encontré. Esto es, no sé si se ve aquí un poquito. Si ven algún liquidito que está ahí, esto es CBD puro y esto se vapea. Entonces, bueno, es otra de las presentaciones que pues Aleja nos mencionaba. Todo esto que les acabo de mostrar es meramente medicinal, aquí no tiene ningún componente recreativo. Y el otro tema es que ya no las acabamos porque Dani está iniciando el tratamiento con gomitas de CBD también. Gomitas, mira. Bueno, entonces no, Ale, eso era como un paréntesis que quería hacer, pues para mostrar todos los productos. Hay más productos, obviamente, hay galletas, miren, por ejemplo, hasta para animales, entonces era como para hacer un paréntesis. Excelente, ejemplo, eso es buenísimo, eso también lo tenemos, ya se nos... Para los labios, yo que tengo todos los productos, pues les voy a mostrar, por ejemplo, ese es un champú genial, pues el que me pregunta que cómo tengo el cabello, pues también miren que hay champú de cannabis, ¿sí? Hay champú de cannabis. Este también, acá, de AmaEssence, también tiene cannabis, lo que nos mostraba Carito, los lilimentos, la cremita, que ese no me puedo faltar ni de noche ni de día. Entonces, sí, exacto, o sea, como vieron, tanto hay productos cosméticos que aportan los beneficios de la planta del cannabis, también pues están los de uso para consumo, las cápsulas y eso. Entonces, Alex, Caro, me gustaría escuchar preguntas, qué comentarios tienen, he sido clara, repito algún tema. Sí, Alejita, yo tengo una pregunta. Tú al principio nos hablabas que de la planta de cannabis, digámoslo, hay dos géneros, una hembra y un macho. La hembra es para uso medicinal y el macho. Bueno, entonces ahí les estaba hablando. Es como todo ser vivo, ¿no? Pues un ser vivo nace con bueno, eso puede generar como mejor no digo eso, pero digamos, siempre está como la sexualidad del ser, ¿no? Aunque hoy en día dicen que hay seres asexuales y eso es totalmente respetable. Pero entonces digamos que en la naturaleza también, como les comentaba, en la planta del cannabis está la hembra, sí, está el macho y también hay en ocasiones sale hermafrodita, perdón, es decir, que sale con los dos sexos. Entonces eso depende de la genética, depende de las condiciones también muchas veces. Entonces, claro, de donde se saca, digamos, los extractos medicinales, ¿sí? Es de la planta hembra hoy en día, porque no sabemos
todo el tema de investigación a donde llegue, ¿cierto? Pero digamos que de la planta hembra es de donde se sacan los extractos para estos aceites, para esos vaporizadores, para todas las vías de uso. Pero también la planta macho, ella nos aporta el polen, ¿sí? Hagan de cuenta, tanto la planta hembra como la planta macho al final de su ciclo nos genera un fruto o una florescencia, ¿cierto? Tanto la hembra nos genera un moño que se llama, pues es la flor, y el macho nos genera otra florecita que es aún más femenina, como más linda, pues parece muy linda, y de ella sale todo el polen, ¿sí? Que si este polen le cae a la hembra, pues voy a obtener una planta que me genere semillas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me puede aportar pues la planta macho, pero hay personas que también la utilizan para muchas otras cosas, para también consumo crudo, ¿sí? Entonces, aquí una invitación para el que esté interesado en el tema, pues puede investigar acerca, por ejemplo, del cannabis crudo, cómo se utiliza, tanto la hembra como la planta macho. Hay personas que se hacen batidos verdes con ellas, pues desde que, digamos, los procesos los conozcamos, lo que digo, si ustedes van a sembrar una plantica y la quieren consumir cruda, pues ustedes saben que no le echaron químicos, que no estuvo a exposición alta de contaminación, o si estuvo así, pues la limpio y pues ya implemento los procesos para obtener de mejor calidad eh, a las propiedades de esta planta, ¿no? Listo, Alejita. Y otra pregunta, la pregunta corchadora de siempre. ¿Qué diferencia hay entre el CBD y el THC? Bueno, a ver, el THC y el CBD, para hablar de ellos, debería haberlos explicado primero, ¿sí? Y bueno, en esta charla, digamos, es muy básica para hablar de estos temas porque me extendería, ¿sí? Tendría que empezar por otros temas. Prácticamente la planta tiene unas propiedades, ¿sí? Que hemos escuchado como Alex nos dice, bueno, el CBD, el THC, que son propiedades que tiene la planta, pero esos cannabinoides, que se llaman cannabinoides, no son solamente esos. Es una gama también de componentes que tiene la planta, que no solamente THC, CBD, sino una gama completa, y cada una de ellas, según sea, digamos, el porcentaje de aparición en la planta, pues tendrá más o menos propiedades. Eh, Hablar de que yo sé a qué se refieren, por ejemplo, cuando uno busca propiedades del cannabis, entonces ahí aparece indica, me genera estos efectos, sativa me genera estos efectos, ¿sí? Pero eso depende, ¿sí? De en qué porcentaje están todos los componentes de la planta, no solamente por ser índica o sativa, eso me dice más las características físicas de la planta. Pero, digamos, la diferencia entre estas dos bueno, es que eso es un tema totalmente completo, o sea, de hecho es como de dos clases y largas, pero unas me generarán, ¿hmm? Digamos, mayor, ahí, bueno, calla, mayor efecto de psicoactivo, otro en menor porcentaje. Si, digamos, hay estos dos componentes muy cercanos, o sea, con una misma cantidad de una planta me pueden generar, digamos, la neutralización de ese efecto o potencializarlo. Entonces, miren que acá no les voy a hablar, el CBD tiene estas características y el THC tiene estas características,
porque dependiendo de la concentración de cada uno de ellos, pues va a generar, digamos, un efecto como característico de esta concentración de elementos de la planta. Yo estoy acá tranquila, Aleja. Bueno, voy a leer los comentarios que tenemos. Es que mi internet hoy me jugó una mala pasada, pero bueno. Nos dice Viviana Navia. Así es, toda la planta, cada parte tiene bondades y distintas propiedades que se pueden dosificar según la impregnación molecular que deseamos. También es muy importante tener en cuenta la patología y sintomatología a tratar. Jairo Alexander, hola Jairo, nos dice, en la actual emergencia sanitaria es importante reconocer que el cannabis previene y controla síntomas, mucho cuidado, síntomas del coronavirus. No lo cura, pero sí previene algunos síntomas. Y Jairo nos pregunta, para tratar las enfermedades neurológicas, específicamente la epilepsia, ¿únicamente se recomiendan las gotas de aceite? Ahí sí no te podría responder porque no soy doctor, no conozco tu caso como ustedes conocen, pues dentro de el diagnóstico de la epilepsia depende, ¿cierto? De la persona, sus características físicas, de también las cotidianidades que manejan, su alimentación, ¿cierto? Entonces dependerá de cada persona si le hace efecto las gotas o también necesitará vaporizar o necesitará las píldoras o si necesita o solo o le ayuda mucho también por ejemplo, las gomitas, ¿cierto? Entonces, eso dependerá de cada paciente, de cada persona, cómo le va funcionando, como Caro nos comenta siempre dentro del diagnóstico de ella y de Dani, eso depende, digamos, ahí está Carito. Caro, ¿qué nos cuentas acerca de eso? Yo quiero preguntar una cosa. Yo le contesté a Jairo por el interno, entonces yo digo que bueno, sí, señora, si me preguntan bajo mi perspectiva, obviamente voy a decir que sí, que las gotas funcionan. ¿Por qué? Porque a mi hijo le funcionó. Mi hijo tiene una epilepsia refractaria desde los 3 años, llevamos 10 años con la epilepsia y el único medicamento que logró, obviamente él está tomando medicamentos anticonvulsivos químicos, pero el único medicamento que logró controlar sus crisis de verdad, o sea, y realmente fue el cannabis medicinal. Aparte, lo que yo siempre digo, nosotros estábamos buscando atacar el tema de la epilepsia y logramos que su discapacidad cognitiva también tuviera un disparo espectacular en Daniel. Entonces, si me preguntan bajo mi perspectiva, experiencia y lo que me ha pasado con mi hijo, yo digo que sí, pero yo le contesté a Jairo que cada caso es particular. Entonces, pues cada paciente debe ver si le funciona o no le funciona, que era lo que hablábamos con Alexandra en un en vivo pasado que hablamos sobre este tema bajo mi perspectiva de madre. Existen muchos tratamientos para la epilepsia, no solo el cannabis medicinal, como por ejemplo la dieta cetogénica, los medicamentos anticonvulsivos o la cirugía y se me va el nombre, que es el dispositivo que se pone en el pecho para que pasen las crisis, el algo vagal, bueno, en fin, sirven todos esos métodos para tratar la epilepsia. Sin embargo, cada paciente de conformidad a su patología, a las crisis, a cómo tenga cada una de sus convulsiones, pues va a depender. Sin embargo, pues vuelvo y repito por tercera vez, bajo mi perspectiva de madre, lo que yo he vivido, yo sí recomiendo el cannabis medicinal, pero lo que decía Aleja, depende pues de las condiciones exógenas del paciente, de lo que el médico tratante pues decida, va a ver si le conviene o no el tema pues del cannabis medicinal. Entonces pues es un tema relativo, pero pues a nosotros nos ha servido y por eso es que llevamos como este mensaje al mundo de desestigmatizar la planta pues en todos los sentidos. Por eso es muy importante lo que Aleja nos cuenta. Yo les quería contar que ayer justamente
estaba viendo un programa en Nat Geo que se llama Clandestino, algo así, si mi memoria no me falla, y estaban hablando del cannabis en España. Hablaban de marihuana, de la marihuana en España. Fue un programa para mí supremamente ofensivo, porque tocaban la marihuana desde la perspectiva de lo ilegal. O sea, las personas que cultivaban marihuana tenían, ¿cómo se llama? Pasamontañas, y solo se les veía la boca así con los ojos tapados, y les cambiaban la voz, se la tergiversaban. Llegaron a allanar una casa, los policías, la señora embarazada llorando, el niño llorando, se llevaron al esposo. Entonces yo decía, ¿qué mensaje estamos llevando al mundo? Con un programa en Nat Geo, o sea, es un canal que es un canal de prestigio, es un canal de credibilidad, y yo decía, terrible, o sea, me ofendió de sobremanera ese programa porque trataban el cannabis de una manera terrible. Existían, no tenía la menor idea, ladrones de cultivos también. Entonces llegaban a robar los cultivos de las personas malas que estaban cultivando cannabis medicinal. Entonces me parece terrible y por eso es muy importante toda la información que CC nos está dando en este contenido para que nosotros empecemos a desestigmatizar, porque si un canal que tiene tanta audiencia nos está mostrando el cannabis como algo negro, algo oscuro, algo malo, pues nosotros lo vamos a creer. Entonces lo importante aquí es tratar de desestigmatizar la planta, de obviamente decir en unos casos funciona, en otros casos no funciona, tal cual como un anticonvulsivo, tal cual como una dieta cetogénica, tal cual como otro tratamiento para muchas de las patologías que el cannabis funciona. Lo importante es que tratemos, lo importante es que abramos el horizonte, lo importante es que nos quitemos la venda y le demos la oportunidad, porque puede que sí nos funcione. Yo les digo, como mamá no fue fácil abrir la puerta y entrar al cannabis, pero en el momento en el que yo me decidí a entrar al cannabis, resultaron cosas maravillosas, cosas positivas para mi hijo, para mi familia y para mí, que en este momento se ven reflejadas. O sea, imagínense, ahorita tuvimos el informe de Dani del colegio y del 100% de todas sus no materias, porque él no ve materias, sino como terapias que en el colegio están en un promedio del 75%, o sea, eso para mí es muchísimo, eso es muy bueno. Miren, yo les puedo decir ahorita que gracias al cannabis medicinal, yo tengo la esperanza, y se lo dije hoy a CC, de que Daniel aprenda a leer. Lo voy a lograr, y vamos a hacer un en vivo para mostrarle al mundo que mi hijo con discapacidad cognitiva y epilepsia va a leer. Miren, de verdad, lo declaro aquí, se los prometo, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con Alexandra, con Amigos Púrpura, porque de verdad, o sea, yo sí soy fan número uno y defiendo el cannabis medicinal, obviamente con sus prebendas, obviamente existe un lado malo, porque es que la planta como tal no es mala, es el hombre el que le da un maltrato a la planta, y por eso es que existe este estigma, porque antes sí era permitido, cuando comenzaron, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, la historia del cannabis no me la sé bien, pero sé que en un momento de la historia del cannabis, el cannabis era utilizado, y bueno, aún es utilizado, pero no era tan estigmatizado como lo tenemos ahora. Ya intereses económicos y de otra índole son los que nos han vuelto esto como un mercado negro, y pues no debería ser así. Entonces, me encanta todo lo que nos estás contando, de verdad es muy importante contar con personas con tanto conocimiento como tú, porque el conocimiento es el que nos empodera. Con conocimiento nosotros podemos defender cualquier tema, y este tema para nosotros en particular, para Tani, colectivo de pacientes, y para Meraki, y sé que, bueno, Amigos Púrpura, que es nuestro aliado, es un tema supremamente importante y que vamos a llevar a llegar a defender hasta el final, porque somos unos abanderados sobre este tema. Entonces, obviamente, por eso decimos, como dijo CC, somos personas normales, aquí no somos neurólogos, no somos médicos, simplemente estamos hablando de las cosas que nos han pasado a nosotros. Yo les puedo decir, la cremita que nos mostró Aleja, bueno, y que yo les mostré que ya se estaba acabando, excelente, o sea, excelente. Yo no utilizo otra crema tópica para las cosas de la piel, sino esa crema. Mira, esa crema es súper buenísima y ustedes la huelen. Tiene un aroma a cannabis, una cosa espectacular. El protector labial
ya no tengo, o sea, es buenísimo, buenísimo cómo te protege los labios. Entonces, digamos que la idea aquí es desestigmatizar el cannabis, porque el cannabis no es solo fumar. Yo les digo, yo a veces vapeo CBD puro porque es que me funciona, me quita el dolor de cabeza, me quita la ansiedad, yo tengo el nivel de claustrofobia muy bajo. Mira, el champú, entonces es una planta que tiene demasiadas propiedades, que nos sirve para hacer ropa, que nos sirve para hacer construcción, podemos construir, que las fibras son súper fuertes. Entonces, ¿por qué tenemos que estigmatizar una planta que nos trae tantos beneficios? Podemos hacer comida con el cannabis. Entonces, hay muchas cosas importantes que nos perdemos al no dejar entrar el cannabis a nuestra vida. Y ya, Ale, ya, ay, se fue Ale. Se fue cuando le iba a dar la palabra. Alex. Y ya viene. Bueno, quise aparecer porque me están diciendo que es que no estaba lista. Sí, estoy lista, yo siempre estoy lista. Lo que pasa es que hoy estoy teniendo un inconveniente con la conexión, entonces aparezco muy pixelada en la pantalla, por eso no quise. Cece ya llegó, entonces vamos a ver por acá. Pero ya está divina siempre. Es que les quería mostrar, por ejemplo, esperen y cuadro acá que, a ver. La gorra de cáñamo. Desde cáñamo, aquí ya. Por ejemplo, esta. Es una fibra muy buena, una fibra excelente. Bueno, pero ya te doy la palabra, dale, claro, sigue. Yo quería preguntarte, tú dentro de los productos que nos mostraste hace algún momento, tú nos mostraste, no sé si fue un aceite o qué, de cáñamo, que se lo estabas dando a Dani y que no te funcionó el tratamiento con eso. No, esa combinación no nos funcionó, porque es que ese aceite es para tratar unas epilepsias un poco más severas que las de Dani. Entonces, por eso decimos, cada caso es particular y de pronto hay una ratio que funciona para unos casos y otra ratio que funciona para otros. Eso fue al principio cuando intentamos entrar al cannabis. Yo les dije que habíamos probado varios, entre esos pues ese, pero no nos funcionó. Aparte es un aceite súper distinto, el de Tani, que es el que nosotros ahorita utilizamos y el que nos funciona a la maravilla, uno lo abre y ¡fu! Así, mira, te entra por la nariz el olor a cannabis, que yo siempre lo huelo cuando se lo voy a dar a Daniel. En cambio, este aceite, la verdad, olía raro. A mí no me gustó nunca como olió ese aceite, la verdad, me pareció horrible. Entonces, y a Dani no le funcionó. Entonces, pues bueno, como para darle respuesta a Jairo, que pues, señora, no solo las gotas de aceite funcionan, puede funcionar cualquier otro tipo de aceite de cáñamo o de la planta, pero pues lo que también depende el organismo, depende la epilepsia, depende la persona. Depende el paciente. Sí, pues mira, lo que depende, lo que yo siempre espera, yo redondeo y ya me quedo callada y ya no digo nada más. Esta es la segunda ratio de Daniel. La fórmula magistral que yo les mostré es la segunda que Tani me hace a mí. La primera funcionó, pero me dijeron, no, vamos a cargar más la ratio del niño para que ya definitivamente deje de convulsionar, y ahí esa sí ya me sirvió. Entonces, pues digamos que hay que probar, también hay que intentar, y es relativo. Ahora sí ya, Ale, te doy la palabra. Sigue. No, súper importante lo que estás diciendo, sino que eso fue lo que le contesté a él. Le contesté a él que eso depende de la persona y de ir probando y mirar con cuál pues se siente mejor o le funciona o tiene mejor efectividad. Por ejemplo, mi mamá, ella utiliza para la fibromialgia, porque yo utilizaba la fibromialgia, se relaciona a dolores crónicos, muchas veces no identificados, y digamos, ella también empezó a probar, mirar cuál era la dosis también que le hacía bien. No siempre es meterme 10 gotas y ya, sino mirar con qué frecuencia y con qué dosificación la hago, y le empezó a funcionar. Entonces, como Carito nos comentaba y siempre nos ha dicho, digamos, en todos los testimonios, es esa importancia de empezar a probar y mirar cuál es la efectividad que yo requiero, ¿cierto? Entonces, y
retomando lo que dice Caro, no somos expertos, simplemente somos apasionados por el tema, trabajamos desde la perspectiva de los testimonios de los pacientes, casos personales, casos familiares que complementan todo este tema. Por ejemplo, yo tengo una operación de mi mano derecha, y yo no puedo estar sin mi cremita, ¿sí? Y a mí me funciona súper, súper bien. Y como ya vieron, pues tengo hasta textiles, tengo textiles, tengo de todo, porque pues me gusta la cultura y apoyo mucho la cultura desde la parte medicinal, y entonces súper, súper bien. De acuerdo, Cece, entonces las dejo a ustedes dos para que se despidan. Yo aparezco de últimas porque como mi conexión está lenta, entonces para no interrumpirlas. Les doy los micrófonos y las pantallas. Espera, Gracias, Alex, por la invitación. Un comentario antes, ¿sí? Un comentario de Evelyn CBD, dice: saludos, me recomendaron CBD para tratar ansiedad y ha funcionado de excelente manera. Entonces, ay, perdón, Aleja, perdóname la vida, No, interrumpirte así. No, Hay muchas patologías. Ay, perdón, hay muchas patologías, no solo la epilepsia, no solo la fibromialgia, pero está en labor de cada uno y es a lo que nosotros instamos, es que ustedes investiguen, no se queden solo en lo que nosotros le estamos diciendo aquí, sino ustedes investiguen, busquen videos, hay mucha información que nosotros podemos utilizar. Bueno, metemos la cuña, sigan a Tani Colectivo y a Meraki, que son aliados, amigos de Amigos Púrpura. Nosotros tratamos muchos temas de esos, como dijo Aleja, estamos haciendo cápsulas informativas sobre el cannabis para que todos lo aprendan y desestigmaticemos el tema. Entonces, los instamos a que investiguen, no se queden solo con la información que se recibe y no solo con lo negativo. Busquemos siempre los dos puntos de vista. Y muchas gracias, perdón, por invitarnos, por abrirnos este espacio. Nuestras puertas están abiertas a lo que ustedes necesiten, no solo en este tema, sino en lo que requieran. Y Cece, te doy la palabra. Muchísimas gracias por tu compañía y gran apoyo en este espacio. Gracias, Alex, por invitarnos y por permitir dar a conocer este tema tan importante, porque, claro, en ocasiones escuchamos el cannabis medicinal, pero bueno, cuando me acerco un poquito a ese mundo, ¿qué me puedo encontrar? ¿Sí? Entonces, mira la importancia de tener estos puntos como que hoy trabajamos de manera muy básica para acercarnos un poquito a este tema. Y lo que Caro decía, muy invitados, porque desde Meraki estamos haciendo cápsulas donde Meraki te enseña el ABC del cannabis desde la parte de la planta, algunos aspectos que debemos conocer acerca de ella, y siempre la invitación a investigar, porque gracias a Dios hoy en día por distintos medios hay mucha investigación, ya universidades están abriendo espacios, hay comunidades donde las comunidades canábicas por lo general son muy amables y sociales, entonces hay muchos espacios donde podemos participar y entre todos ir aprendiendo de a pocos. Entonces simplemente es cuestión de que nos acerquemos y miremos lo que decía Carito, quitarnos como esos estigmas sociales que son tan fuertes, y de una vez catalogamos a un marihuanero, esa palabra que odiamos desde Meraki, que el marihuanero tiene estas características, no, ¿sí? O sea, una persona que consume cannabis muchas veces es un paciente, es una persona profesional, es una persona que lo trabaja y lo maneja para regular tensiones o ciertas situaciones o ciertos diagnósticos. Entonces tengamos mucho respeto también acerca de eso, porque una cosa es lo que socialmente está y eso que siempre, esa vela que nos ponen, pero si nos acercamos por decisión propia, investigando, leyendo, empezando desde cero, ¿sí? Vamos a encontrar un mundo realmente sorprendente, un mundo muy lindo, un mundo que da calidad de vida a muchos diagnósticos fuertes. Vemos a niños cómo se han recuperado, los invitamos a ver, por ejemplo, en Netflix hay una súper serie que se llama With the People, donde vemos testimonios
porque son testimonios de vida. Charlotte, para que también averigüen por Charlotte, que fue una niña abanderada del tema del cannabis medicinal. Entonces, si nos acercamos, digamos, a las propiedades realmente medicinales del cannabis, los abanderados, muchos de ellos son niños. Entonces, por eso pedimos respeto y pedimos que se investigue y se quiten tantos estigmas que tiene la planta. Entonces, nada, me despido con esto. Caro, mil gracias por tu compañía y participación. Gracias, Alex, y amigos Púrpura. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias, CC. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos que estoy teniendo. No los molesto más. Un besito y hasta la próxima ocasión.